Bueno, queridos hermanos y hermanas, les agradezco un montón a todos ustedes el haberse conectado aquí a la clase de espiritualidad cristiana. Vamos a tener un tiempo de enseñanza, de reflexión, ¿no es cierto?, en todo lo que conlleva a, a esta materia. Bienvenidos nuevamente a la clase. Lo hemos platicado en la previa, ¿no es cierto? Es lindo poder volver a reunirnos. Así que, bueno, vamos a iniciar y vamos a iniciar orando. Así es que le voy a pedir a alguno de ustedes que quiera abrir su micrófono y nos lleva a Dios en oración, por favor. Paz, hermanos, ¿se les puedo dirigir? Gracias, Brenda. Adelante, por favor. Pongámonos en posición reverente y hagamos. Padre Santo, Señor, que estás en lo alto de los cielos, gracias Dios te damos por tu amor, por tu cariño, por tu cuidado sobre nosotros. Gracias por este hermoso momento de poder edificarnos, Señor, para servirte, para ser verdaderos servidores, Señor, de tu voz, Señor. Queremos disponer de nuestro corazón, Señor, de nuestra mente, para poder aprender de ti, poder llenarnos de tu presencia, para poder compartir eso a los demás, Señor, que sabemos que muchas personas estamos necesitadas de eso, Señor. Gracias, Dios, te damos por todo y pedimos que podamos edificarnos en ti. Todo te lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Brenda. Gracias, Dios te bendiga. Muy bien. Hagamos un repaso de la clase pasada, hermanos. Que de los que estuvieron presentes y los que ya tuvieron la oportunidad de ver la clase grabada, estamos haciendo un esfuerzo, el equipo del seminario, para el mismo día subir las clases, hermanos, si ustedes no se puedan atrasar, ¿no es cierto? A veces las clases de la tarde tardan más tiempo en subirse por un tema de internet, básicamente. A veces yo tengo que despertarme a las 2 de la mañana para revisar si ya subió la clase en mi computadora. Pero las clases que están en la mañana, por lo regular a la tarde, ya están para que ustedes no puedan atrasarse. Ok. ¿Qué recuerdan de la clase pasada? ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Alguien quiere compartir alguna idea, acuérdense que estamos en espiritualidad cristiana, porque a veces yo mismo me confundo, no sé si es predicación, pentateuco, espiritualidad cristiana, o no, ya no sé. Así que bueno, estamos en espiritualidad. ¿Qué vieron, hermanos? ¿Qué vieron? ¿Qué vimos? ¿Y qué recuerdan? Ricardo, por favor. Buenas tardes, hermanos. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo lo que es la espiritualidad, espiritualidad desde arriba, y estuvimos viendo lo que es la espiritualidad desde abajo. Y por ahí, como decía Elizabeth, ¿no? Decía que la espiritualidad cristiana es la expresión diaria, que decía, ¿no? Justo acá lo tengo, decía, es comunitaria y vida de las creencias personales más profundas. Y por ahí un hermano, por ahí la clase pasada lo acotó chiquitito, que dijo, es un estilo de vida. Y que ese, la verdad, que me quedó marcado. Y la espiritualidad desde arriba era la que por ahí muchos traíamos, digamos, donde decíamos, entre más bueno soy, más cerca de la santidad de Dios me siento, ¿no? Que esa era la espiritualidad de arriba. Y la espiritualidad de Job, en la lectura que habíamos hecho, que era en el momento en que no tenía nada, que ahí en ese momento él se daba cuenta realmente que no somos nada y que Dios es todo, y con ese todo él nos amó y nosotros tenemos que amarlo también simplemente por ser Dios, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Ricardo. El hecho de plantear que la espiritualidad es ante todo una vida, en las palabras de Thomas Merton y en las palabras de la definición que alguien lo planteó como un estilo de vida, nos coloca entonces en esa reflexión de cuál es el piso, ¿no? ¿Cuál es la piedra donde estamos parados para que a partir de allí nosotros podamos vivir una espiritualidad, que viene a ser un poco la reflexión de esta diferencia entre vivir una espiritualidad desde arriba o vivir una espiritualidad desde abajo? No sé si es Manuel o Marianela quien quiera compartir, pero adelante, por favor.
Bueno, ahí estuve viendo la charla ayer, la última, y realmente sí me llamó muchísimo la atención esto de que no son las virtudes las que nos acercan a Dios, sino justamente presentarnos desde la humildad, reconociendo nuestras limitaciones y dejar que Dios obre a través de nosotros. Esto para mí fue maravilloso, y cómo en nuestras iglesias falta, diríamos, ese entender de que a partir de esas limitaciones que tenemos, Dios nos hace grande y Él se glorifica a través de nosotros. Fue maravilloso, me gustó muchísimo ese espacio donde trabajó mucho, sobre todo la parte de la humildad. Gracias. Gracias, gracias Manuel. Es cierto, acuérdense que la humildad, hermanos, nos acerca a nuestra terrenalidad, a lo que somos, hermanos, a reconocer lo que somos. Y lo que vamos a ver en esta primera hora de la clase va a ser algunos ejemplos que van a profundizar mucho más este concepto, mucho más. Vamos a escarbar más. Todavía no hemos escarbado todo, vamos a escarbar más en esta hora. Pero es muy lindo lo que plantea Manuel, ¿no es cierto? Cómo nuestra espiritualidad desde abajo nos coloca en el camino de humildad, en la humildad de reconocer lo que somos y que a partir de las miserias de nuestra alma, ¿no? Ascendemos a la transformación de la vida, pero a partir de allí, no al contrario, no al revés, ¿no? No al revés. Gracias, Manuel, por compartir. ¿Alguien más, hermanos? Déjenme preguntar, ¿cómo entonces podríamos diferenciar, ya lo hemos dicho, entre espiritualidad abajo, espiritualidad de arriba? ¿Cómo podríamos definirlo? Mario. Sí, yo quería agregar que, que no debemos por ahí hacer como hizo el pastor de guardar el espejo roto bajo la sábana. Eh, si rompemos el espejo de la abuela, no hay que guardarlo bajo la sábana. No guardar nuestras miserias, ¿no es cierto?, en nuestros corazones y dejar que el Señor saque eso hacia afuera y desde ahí empezar a construir nuestra espiritualidad. Por ahí los dos ejemplos que tuvimos ahí eran los de Pablo y Pedro. y de Pedro, ¿no es cierto? Que Pablo siendo ya una persona que conocía a Dios muy profundamente, ¿no es cierto? Tuvo que construir una espiritualidad nueva que venía, él la tenía desde arriba, ¿no es cierto? Y tuvo que empezar de nuevo. Y Pedro que la construyó desde abajo, ¿no es cierto? Desde negar al Señor, ¿no es cierto? Gracias, gracias, Mario. A veces, no sé ustedes, pero lo digo por mí, ¿no? A veces andamos más en búsqueda de sábanas, de comprar sábanas blancas, que en exponer realmente lo que somos, ¿no es cierto? O sea, a veces vamos más en búsqueda de querer quedar bien con Dios, ¿no es cierto? De tratar de impresionar a Dios. Y no está mal que lo hagamos. Creo que todo papá le gusta que su hijo se presente ante él diciendo, mira, hice la tarea bien, ¿no es cierto? Pero realmente cuando lo hacemos desde el querer ocultar quiénes somos, ¿no es cierto? No hay ese diálogo. ¿Se acuerdan que platicamos? No hay ese diálogo con Dios. Dios dice, ok, ¿quieres venir a charlar conmigo? ¿En qué condiciones quieres charlar? ¿Quieres pensar que yo no me voy a dar cuenta que el vidrio está roto? Bueno, está bien, vamos a charlar pensando que tú crees que yo no sé que el vidrio está roto. Pero creo que la verdadera espiritualidad nos lleva a eso, ¿no? Decir, Señor, yo sé que sabes que el vidrio está roto. Sé que sabes lo que hay debajo de esta sábana. Y aún así, quiero venir contigo. Y ahí Dios dice, ahora sí, ahora hay fiesta, ¿no? Ahora maten el becerro gordo. Ahora hay cosas lindas. Muy bien. Brenda nos comparte, dice, me marcó mucho la parte de no cubrir nuestro desorden, lo que decíamos, debajo de la sábana. Realmente me di cuenta que necesitaba mostrarle a Dios lo que había en ese lugar. Sabemos que Dios quiere que lo adoremos desde un corazón limpio y así pedir su ayuda para ordenarlo y limpiarlo y de esa forma buscarlo de la forma correcta.
y adorarlo con todo lo que somos. Gracias por compartir esto, mi querida Brenda. Angie dice, para mí lo que me marcó y que me quedó muy en mente es de conseguir abrirnos a las relaciones personales, claro, a las relaciones personales. En primer lugar, debemos abrirnos para nosotros y después a los demás. Es ese diálogo honesto, ¿no? Diálogo honesto. Duele y lo vamos a ver ahora con los ejemplos. Ahora ustedes se van a dar cuenta lo que esto significa, pero bueno, es un camino muy interesante que los que buscamos a Dios debemos estar dispuestos a recorrer. Bueno, Melvin escribe también, me gustó mucho el ejemplo que hizo, una persona que no quiere aceptar el bautismo porque no está listo. Claro, a veces es esa teología o esa espiritualidad desde arriba, ¿no? Me quiero portar bien, quiero dejar de hacer lo malo, y entonces ahora sí, incluso se dan cuenta que muchas veces esta espiritualidad está muy marcada. Yo recuerdo mucho en México y a un poco creo que aquí en Argentina, que alguien me preguntaba, pastor, y yo me voy a bautizar, ¿de qué color me tengo que vestir? Porque en México es muy común vestirnos de blanco. Yo recuerdo en mi bautismo, cuando me bauticé, lo primero que me preocupé en tener era mi ropa blanca. Era eso, porque era como sentir, ¿no? Sentirnos puros, por sentirnos así como para entrar al bautismo. Y tiene que ver mucho con esto, ¿no? De querer acercarnos con Dios, la meritocracia, cuando Dios no necesita eso. Dios no necesita eso. Ok, gracias por compartir. Bueno, si no hay nadie más, quiero ahora, hermanos, compartir con ustedes la teología bíblica de lo que esto significa de una espiritualidad desde abajo, y vamos a plantear primero la experiencia de Jesús, ¿no? La experiencia de Jesús, que es muy significativa. Lo vamos a ver en alguna de sus parábolas, que también son muy interesantes, verlas desde la espiritualidad desde abajo. Y vamos a ver dos conceptos interesantes que tienen que ver con el nacimiento de Jesús y que tienen que ver con el bautismo de Jesús. Entonces, hoy vamos a analizar, ¿no? Cómo es esta visión de la espiritualidad desde abajo vista desde los ojos de Jesús, ¿no? Y vamos a aprender sobre ello. Bueno, voy a compartir la pantalla para empezar la clase. Un momento, por favor. Ya está. Muy bien. Nos quedamos entonces en esta experiencia que tuvo el apóstol Pablo, que es sumamente interesante, un hombre que experimentó la espiritualidad desde arriba y que en su encuentro con Cristo, a partir de allí es donde realmente él empieza a construir su relación con Cristo, ¿no? Y me olvidé compartir con ustedes en ese momento uno de mis pasajes favoritos que tienen que ver con la espiritualidad y que este pasaje para mí en lo particular, ¿no es cierto?, es el pasaje por excelencia. Incluso en mi Biblia, la Biblia que utilizo como en la parte litúrgica, lo tengo marcado porque es todo lo que es algo significativo para mí, lo marco. Y este pasaje es el que se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 8. El versículo 7 y 8. Filipenses 3, 7 y 8. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La verdad, hermanos, que cuando uno experimenta la vida de un hombre que a partir de su miseria, y cuando hablo de su miseria no estoy hablando de las cosas feas de Pablo, porque las cosas eran lindas todas, ¿no es cierto? Era
fue circuncidado al 8º día, era el linaje de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos, era, en cuanto a la ley, él era fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es la ley, nadie tenía ningún reproche para Pablo. Es decir, todas estas virtudes que pudiesen sonar lo más lindas y que todos quisiésemos tener esos títulos cuando alguien nos presenta, ¿no es cierto? Decir, bueno, mira, te presento a Abraham, que es esto, es lo otro, es aquello, es y uno se siente como pavo real. Para Pablo dice, yo los tengo como estiércol. En otras versiones lo maneja como estiércol, como nada, es una basura. O sea, eso no tiene momento y límite de comparación con tal de ganar a Cristo, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. Pero si perderlo todo significa ganar a Cristo, yo estoy de gane. He aprendido a vivir esta manifestación. Así que quería compartirles este pasaje que me quedó en el tintero en la última clase, ¿no? Y mirar cómo en esta experiencia transformadora y liberadora, Pablo vive en la libertad del Espíritu. No vive encadenado a sus títulos, a sus condecoraciones, a sus nombramientos nobiliarios. No vive encadenado a ellos. Él vive encadenado a Cristo. Él es ahora siervo de Jesucristo. Y eso, hermanos, se experimenta en la espiritualidad desde abajo. Ahora, vamos con Jesús. Todos sabemos qué significa el Emanuel. ¿Alguien me quiere decir qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros, puede ser. Dios con nosotros. ¿Y alguien me puede decir qué significa eso? ¿Qué significa Dios con nosotros? Que Dios se hizo hombre y vino a la tierra, puede ser. Muy bien. Ok, buenísimo. Gracias. ¿Quién más? Voy a tener esto para entrar a la discusión. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más es Dios con nosotros? Puede ser sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Muy bien, muy bien. Bájenlo a lo terrenal. Porque dice Dios con nosotros. Por lo regular, la afirmación la vemos desde la óptica de Dios. Y cuando hablamos de Dios, automáticamente en nuestra mente viene todo lo sagrado, lo santo, todo lo que Dios significa. Ahora, bájenlo a la terrenalidad de decir con nosotros. Nosotros los pecadores. ¿Qué significaría eso en estos términos? Pienso que podría ser que Dios mora en nosotros. Está bien, está bien. ¿Qué más? Yo pienso que es como decía Pablo, que decía que nosotros ahora tenemos al Jesucristo que está en nosotros. Nosotros tenemos que vivificar al Jesucristo ese que ahora vive en nosotros. Ahí es donde tenemos a Dios en nosotros. Dios con nosotros. Ok. Ahí Melvin bajó un poquitito a nuestra terrenalidad y Ricardo nos volvió otra vez hacia lo sublime, hacia el actuar de Dios con nosotros. Bueno, vamos más abajo. Vamos a bajarnos un poco más. ¿Qué creen que significa esta expresión Dios con nosotros? No es por nosotros. Ojo con eso, ¿eh? Tampoco es Dios en nosotros. Es Dios con nosotros. En términos de espiritualidad, ¿qué significa eso? Podría decir, Dios nos acepta como somos o cual tal estamos. Si no estamos tan en un nivel espiritual o ya no somos, ahora si somos hijos de Dios, sí vamos a sentir la presencia de Dios. Pero aunque no seamos, aunque todavía no hayamos dado ese paso, Dios está en el lugar, en el sitio donde están las personas,
también comparte con la humanidad. Podría ser, no sé. Ok. Ahí Dante se empezó a acercar un poquitito, empezó como que a entibiar el agua para el mate, pero aún le falta. Yo opino que nuestro Señor Jesucristo, al estar con nosotros, es el estar en la misma semejanza del ser, con esa misma sensibilidad que el ser humano siente, se duele, sufre. Se podría decir que es una empatía, ¿no? De sentir con esa misma condición del ser humano que sentimos, nos dolemos, sufrimos, y al estar Él con nosotros, nuestro Señor siente al igual que el ser humano. Ok, gracias, Esme. Viene un poquitito en función de lo que dijo Angélica en el chat, sentir la presencia de Dios. El agua está tibia todavía. Puede ser también... A ver, los oriento un poquitito. A ver, olvídense del con. Olvídense de Dios, en el buen sentido, ¿verdad? Olvídense de la expresión Dios. Y céntrense en la palabra nosotros. Puede ser el hecho de que cada vez que nosotros obramos de una manera correcta o haciendo la voluntad de Dios, es como sería el hecho de que Dios estuviese obrando de esa forma, ya que nosotros somos hijos de Dios y queremos buscar justamente la voluntad. Y como eso antes no estaba en nuestra naturaleza y por ahí puede ser. Pero pienso que lo seguimos espiritualizando, ¿no es cierto? O sea, seguimos como que planteando el término de decir, bueno, si estoy triste, si me siento mal, el Señor está conmigo, o si oro, está bien, no es que esté mal, pero hay otra cara que me parece que no le estamos logrando ver. Marianela. Que el Señor está con nosotros, o sea, compartiendo cada momento, porque ya se estableció su reino entre nosotros. Ok. Pero sigo percibiendo un poco este aroma espiritual. Todos son muy espirituales, hermanos. Entre todos los que estamos aquí, ¿no habrá algún carnal? A ver, fíjense dónde los quiero llevar a esta reflexión. Porque es allí donde radica, a ver, hermano, miren, si nosotros solo planteamos la definición del Emmanuel desde los conceptos que nosotros hemos dicho, no es que ninguno esté mal, todos están bien, ojo, todos son correctos y me parecen atinados y demás, pero me parece que no estarían revelando correctamente lo que esta expresión quiere decir. Si nosotros planteamos, hermano, la expresión Dios con nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros, la pregunta que nos planteamos no es quién es Dios. La pregunta que nos planteamos no es quién está con nosotros, porque sabemos la respuesta, ¿no? Más bien la pregunta en términos de espiritualidad es ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Saben dónde está lo impactante del Emmanuel? De que el Emmanuel ha querido hacer su morada en medio de personas mentirosas, en medio de personas ambiciosas, en medio de personas pecadoras como lo somos nosotros. Dios ha querido estar con nosotros, aun cuando nos enojamos, ¿no? Tenemos un carácter, perdónenme la expresión, los mexicanos lo tenemos mucho, de los 1000 demonios, ¿no? ¿Usted se ha visto cuando se enoja, hermanos? Por muy santo y por muy lo que usted guste y mande. ¿Usted se ha visto en el espejo cuando se enoja? Yo le puedo asegurar que cuando nos enojamos y nos miramos en el espejo, cambian todas nuestras facciones, todas, ¿no? Hay un dicho que dice, si tus ojos fueran pistolas, yo ya estaría muerto, porque esa mirada, ¿no? Esa mirada que quisieras matar a quien estás, al marido que te irrita, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Somos todavía personas, hermanos, que
que mentimos, que robamos, que hacemos lo incorrecto, que tenemos pensamientos incorrectos, que miramos donde no tenemos que mirar, que decimos lo que no tenemos que decir, que guardamos odio, rencor. Somos personas, hermanos, que en términos comunes, ¿no es cierto? La verdad es que pocos quisieran, pocos pensarían que su anhelo es estar viviendo junto a alguien como yo. Vivir junto a alguien como yo no siempre es lindo, hermanos. No siempre es lindo. Entonces, en términos de espiritualidad, ¿dónde radica la fuerza de la expresión Dios con nosotros? Radica, hermanos, básicamente en una evocación muy profunda del segundo relato del Génesis. Fíjense hasta dónde los voy a llevar, nomás para que vean la profundidad que tiene la acepción Emmanuel. Los voy a llevar hasta el Antiguo Testamento y los voy a llevar hasta el Génesis. Y ustedes lo van a descubrir. ¿Qué diferencia encuentran, hermanos? ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre la forma en que Dios creó al hombre y a la mujer en el primer relato de la creación y la forma en que Dios crea al hombre y a la mujer en el segundo relato de la creación? En otra palabra, más sencilla, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que existe entre Génesis 1, cuando habla acerca de la manera en que Dios crea al hombre y a la mujer, y Génesis 2, que también establece una forma de cómo Dios crea al hombre y a la mujer? ¿Cuál es la diferencia entre ambos relatos? El que me conteste esto tiene exenta mi materia. Ya los motivé a todos. Bueno, les ayudo. En la primera creación, en el primer capítulo, Adán y Eva estaban desnudos y no se daban cuenta porque se mostraban tal cual eran. Y en el segundo capítulo tuvieron que cubrirse a causa de haber desobedecido. Ajá, no, sí, pero eso ya es como que ellos ya están creados. La pregunta era más bien ¿cómo fueron creados? No cómo estaban ya después de creados. ¿Cómo fueron creados? Puede ser que del polvo. Ajá, por ahí va. Y después la mujer de la costilla de Adán. Por ahí va, ajá. Muy bien, vamos bien. Solo que por ahí, bueno, no me acuerdo mucho porque no lo leí hace mucho, pero en el segundo capítulo puede ser el hecho de que primero fue creado directamente el hombre. Más o menos, mire, no se preocupen. Dale. No se preocupen, está bien. Vamos a llevar Antiguo Testamento, vamos a llevar Pentateuco. Hoy sus compañeros de segundo año están con ese problemón en la cabeza del Génesis, así que queden tranquilos, ya vamos a llegar allá. Ahora, en el primer relato de la creación, hermanos, Dios crea al hombre y a la mujer con el poder de su palabra, porque todo lo que es creado en el primer capítulo de Génesis es por la palabra de Dios. Y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios a las lumbreras, y dijo Dios sea la hierba verde, y dijo Dios a los animales, y dijo Dios, es la palabra hablando, la palabra actuando, la palabra poderosa de Dios, ¿no? Y en esa palabra poderosa dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, e imagen y semejanza de Dios los creó. Fueron creados con el poder de la palabra. Esto establece en el primer relato, ¿no? Pero el segundo relato hay una diferencia interesantísima, porque en el capítulo 2, ¿no? Hay un relato, el relato tiene que ver con que Dios crea al hombre no por el poder de la palabra. Dios no utiliza la palabra para crear primero a Adán. Y en ese relato dice que después crea a Eva. Utiliza, hermanos, sus manos. Y es algo muy interesante porque es esa dice la palabra que él tomó del polvo de la tierra, del barro. A ver, los que somos misioneros, hermanos, los que somos misioneros, odiamos que llueva. Más mi esposa odia que llueva porque todo se ensucia y esa tierra roja no sale para nada.
para nada sale la tierra roja, ¿no? Vos va y haces un poquitito de jardinería con las manos y las manos te quedan enchastradísimas, te quedan rojas, te quedan sucias. La expresión que está teniendo el autor del Génesis en el segundo relato es que Dios, lo voy a decir en estos términos, se ensucia las manos. Eso no sucedía en las divinidades antiguas. Las divinidades antiguas nunca tenían relación con sus criaturas. Siempre las veían de lejos y las creaban de lejos. No tenían contacto con ellos. Pero el Dios en el cual nosotros creemos es un Dios que es capaz de ensuciarse las manos. Y como buen alfarero, ¿no es cierto? Como buen alfarero, toma tierra, barro, ¿no? Y empieza a darle forma al hombre. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que Dios ha querido venir a ensuciarse con nosotros. Hans Kuhn, uno de los grandes teólogos, dijo una frase que a mí me ha impactado muchísimo, ¿no? Y dijo, cualquiera no fue Hans Kuhn, hermanos, perdónenme. Es otro autor que ahora voy a recordar y es una frase que dice, Dios se mudó al vecindario. Es una frase muy fuerte. Ahora recuerdo el autor. Dice, Dios se mudó al vecindario. Esto es lo que dice el Emanuel. El Emanuel, Dios con nosotros, tiene que ver con eso. Y tiene que ver, hermanos, con un Dios que ha querido venir a ensuciarse con nosotros. Por eso el escritor a los hebreos dice que él fue tentado en todo, solo que él no pecó, evidentemente, esa es la gran diferencia que tuvo el Señor Jesucristo. Sin embargo, él vino y quiso juntarse, codearse con nosotros. Entonces, la expresión Dios con nosotros no tiene que ver con Dios. Bueno, sí tiene que ver con Dios porque finalmente fue su gracia la que hizo que se acercara a nosotros. Nosotros que Pablo dijo, él vino a salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, la expresión Dios con nosotros tiene una fuerte connotación del relacionamiento de Dios para con nosotros. Y entonces, Dios no esperó que nosotros fuéramos buenos para que Él viniera a estar con nosotros. Dios no esperó que el hombre alcanzara la perfección ni las virtudes teologales. Dios no esperó a decir, bueno, yo voy a esperar un poquitito a ver cómo se porta esta gente y una vez que vea yo que se portan bien, entonces voy con ellos. No, no esperó. Nacido de mujer, hecho súbdito a la ley, vino conforme a la promesa y está entre nosotros. Entonces, ahora, si tomamos en cuenta este criterio, hermanos, que es un criterio, a mi juicio, muy profundo, que tiene profundas implicaciones de espiritualidad, ¿no? Vamos a entender lo que sigue a continuación. El Emanuel de Dios, el Jesús que es el Emanuel, ¿no es cierto? Viene a tocar lo intocable. Viene a ser honorable lo despreciable, ¿no? Y entonces, hermanos, nosotros miramos cómo el hablar y el proceder de Jesús, si nosotros consideramos su manera de hablar y su manera de ser, descubrimos siempre una espiritualidad desde abajo. Jesús se dirige intencionadamente a los pecadores y a los publicanos porque los encuentra abiertos al amor de Dios. ¿Cuál fue realmente, hermanos, el mayor contacto que el Señor Jesús tuvo en su ministerio? Con lo despreciable, ¿no? Con los pecadores, con los publicanos. Tan es así que uno de ellos lo hace su discípulo, ¿no? Porque el actuar de Jesús, ¿no?, es un actuar intencionado. Es un actuar que básicamente su punto de acción, su encuentro, tiene que ver con estos seres que en medio de reconocer su necesidad se encuentran abiertos al amor de Dios. No les impide
ninguna barrera de religiosidad, como sí sucedía con los fariseos, por ejemplo, ¿no? Sino que básicamente estos se encuentran abiertos y se sienten tan identificados que como el Hijo de Dios, el Emanuel, ¿no? El Mesías, el ungido, el llamado el Cristo, viene y come con ellos. Los que se tienen por justos, ¿no? De manera contraria, reducen frecuentemente sus intentos de perfección a un monorrítmico girar en torno a sí mismos. Muchas veces, hermanos, quienes viven una espiritualidad desde arriba, giran en torno de sí mismos. Giran en torno un monorritmo. Un monorritmo. Es decir, el ritmo de la vida gira solamente para ellos. ¿Por qué? Porque su justicia o su título de ser justos y ecuánimes y honestos y demás, parece ser que los distancia de aquellos que no lo son. Entonces, hermanos, vemos a un Jesús tierno. Tierno. Vamos a hablar cuando, hoy no lo vamos a tocar, pero vamos a tener una clase muy larga que tiene que ver con la espiritualidad de Jesús y vamos a hablar sobre la ternura de Jesús. Una ternura poco conocida por nosotros. Y ya entenderán por qué lo digo, ¿no es cierto? Vemos a un Jesús tierno, un Jesús misericordioso, con los débiles y con los pecadores, pero aceradamente duro en su crítica contra, en especial, los fariseos, porque los fariseos vivían una espiritualidad desde arriba. Ellos siempre ponían sus credenciales, ponían por delante su conocimiento. Estos efectivamente encarnaban una típica espiritualidad desde arriba, ¿no? No reconocían lo que eran. Y eso les impidió tener una relación con el Señor. Les impidió tener un encuentro con Él. Muchos tuvieron que buscar a Jesús en la noche y a escondidas, porque no estaban dispuestos a mostrarse tal cual eran, ¿no? Tienen ley, y esa ley era quien los guiaban. Quieren hacerlo todo por Dios, pero piensan que no necesitan de Dios. Y este tipo de espiritualidades que rodearon al ministerio de Jesús fue muy común. Los evangelistas lo recogen y lo retratan de una manera tan especial, ¿no? Y entonces presentan a un Jesús, ¿no? Que está dispuesto a, insisto, entablar una relación tierna de amistad con los débiles, con lo que era despreciable en aquel tiempo, con lo que no valía, con lo que era de tercera categoría, con aquello que representaba lo más vil y despreciable del mundo. Y cuando me refiero a esto, hermano, me refiero a que la sociedad del primer siglo, en el tiempo de Jesús, había una profunda desigualdad social, profunda, muy grande, muy grande. Había incluso, fíjense ustedes, profesiones que eran sumamente despreciables. Una de ellas era el pastoreo. Los pastores eran personas despreciables. Era ¿cómo es? Un trabajo, diríamos, ¿no? Un trabajo que era mal visto. Nadie quería juntarse con un pastor porque olían feo, porque olían a oveja, porque olían a estiércol, porque olían mal, ¿no? Olían mal. Y evidentemente en una sociedad clasista como en la que Jesús se movía, ¿no es cierto? Esta costumbre pastoril o este trabajo de pastoreo, ¿no es cierto? Era despreciable, era muy mal visto en la sociedad de Jesús. El oficio, gracias. Un oficio que era muy mal visto. Y ustedes me dirán, ¿y por qué nos cuenta esto?
porque creo que ahora les va a hacer sentido cuando Lucas narra el nacimiento de Jesús, la teofanía de los ángeles, cuando los ángeles se escucha un canto en el cielo, cuando se escucha, ¿no?, ese anuncio de que ha nacido el Mesías, ¿a quién se le aparecen los ángeles? A los pastores. ¿Quiere decir esto algo? Claro que quiere decir, hermanos, claro. Claro, porque es el Emanuel. Es la noticia más importante de todo el mundo. Que esta noticia bien tendría que haberla tenido Herodes, ¿no? El rey, o los sacerdotes, o los fariseos. No, no, no. Dios no les da el privilegio de la primicia de la noticia. A ellos se los da a un oficio despreciable como eran los pastores. Porque en Jesús hay una reivindicación total, plena y absoluta de su encuentro con lo que es despreciable, ¿no? Hay una parábola, hermanos, que ustedes la conocen muy bien, que es la parábola del fariseo y del publicano. Una parábola que básicamente retrata de manera muy precisa la expresión, ¿no es cierto?, que retrata de manera muy clara qué era lo que sucedía en las relaciones. En el tiempo de Jesús, entre las personas que estaban clasificadas, ¿no?, y Dios. Entonces, en el tiempo de Jesús se creía que para algunos tenían un mejor lugar en el escenario, ¿no? Tenían los asientos de primera fila del escenario donde Dios estaba. Y las butacas últimas, ¿no? O las bancas últimas, o los bancos últimos, era para otros, para lo que no servía, ¿no? Y la parábola del fariseo y del publicano, hermanos, es sumamente interesante en este tipo de apreciación. Porque Jesús enseña en esta parábola que no quiere una espiritualidad de arriba, sino de abajo. Porque esta es la que abre los corazones de los hombres a Dios. Solamente el corazón contrito y roto es un corazón totalmente abierto. Es un corazón totalmente abierto. Y evidentemente, hermanos, eso es lo que nosotros no vemos en esta parábola, ¿no? No lo estamos viendo porque estamos viendo dos personajes que curiosamente solamente Lucas registra esta parábola. Es una parábola propia de Lucas en el capítulo 18. Y dice en el capítulo 18, versículo 9 de Lucas: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Credenciales, ¿no? Una típica espiritualidad de alguien que se siente orgulloso de sus buenas obras, ¿no? Que cree tener a Dios, pero en la práctica parece ser que no lo necesita más. Mas el publicano, versículo 13, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Jesús, haciendo una conclusión de este publicano que reconoce lo que es, ¿no? Un pecador. La expresión pecador, hermanos, en el texto bíblico, representa una condición de muerte. Pablo lo decía, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el hecho de que Jesús presente a este hombre y lo presente como alguien que se reconoce como pecador,
está manifestando todas las miserias que su vida tenía. Tan es así que ni siquiera quería alzar los ojos al cielo y en una actitud de humildad, conectándose con su terrenalidad, ¿no? Ahora, le pregunto, ¿usted cree que este hombre no habría hecho algo bueno en su vida? ¿Algún acto bueno? Seguramente. Seguramente tuvo un gesto amable con alguien. Tal vez no era común, pero lo tenía, ¿no? Sin embargo, él está conectado en su terrenalidad y se reconoce y dice, sé propicio a mí, sé mi salvador. Su corazón estaba completamente roto. Porque solamente, hermanos, en una actitud del corazón contrito y humillado, es un corazón que está abierto a la gracia de Dios. Está abierto a que Dios lo sane, lo restaure, ¿no? Jesús en el versículo 14 dice, os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que es humilde será ensalzado y cualquiera que es ensalzado será, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El publicano entonces, hermanos, en esta parábola, reconoce sus pecados. ¿Cuáles eran? Seguramente los conocía. Es perfectamente consciente de que no puede poner en orden todo el desorden que ha causado. Es evidente. Por eso se golpea contrito el pecho mientras en su perplejidad, en esa perplejidad que solamente los que nos consideramos pecadores podemos experimentar, se acoge a la misericordia de Dios. Se acoge a la misericordia. El comportamiento de un pecador así es lo que le justifica ante Dios. Es lo que le justifica. Entonces, en esta parábola, hermano, vemos cómo es importante conectar y cómo Jesús sabía que cuando uno se abre al corazón, abre el corazón, entonces las cosas pueden cambiar. Es bien curioso, hermanos y hermanas, bien curioso, que el capítulo 18 es el antecesor del capítulo 19. Bueno, eso no tiene curiosidad. Siempre el 18 va antes del 19. No, pero lo que quiero decir es que es curioso que lo que dice el capítulo 18 en esta parábola del fariseo y del publicano, ¿no? En el capítulo 19 se va a encontrar con un publicano. Y todos conocemos la historia de Zaqueo. En el capítulo 19, ¿no? Dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, y toda la historia que nosotros sabemos, Jesús tiene un encuentro con él. Y Zaqueo es básicamente alguien que aprende la espiritualidad desde abajo. Él no lo sabía porque él entra a la escena o el escritor sagrado lo presenta entrando a la escena desde sus virtudes, desde sus credenciales, ¿no? Pero esas credenciales van a quedar en cero. Porque esas credenciales van a quedar rotas cuando Zaqueo, de manera muy graciosa, la verdad que a veces me imagino la escena de Zaqueo y no me imagino un hombre peticito queriendo subir a un árbol. Cuando uno ve a un niño subir a un árbol le da gracia. Ahora ver a un adulto queriendo subirse a un árbol y cayendo y agarrándose con las 20 uñas de todas las ramas, ¿no? Zaqueo va a aprender lo que significa su encuentro con Cristo. Y Cristo se detiene, lo mira, charla con él y entiende que Zaqueo quiere superar esa situación. Por eso le dice, baja y apúrate porque voy a ir a tu casa. Cuando llegan a la casa, ¿cuál fue el problema al que se encuentra Jesús? Y el problema al que se encuentra Jesús es que, dice el texto en el capítulo 19, versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Emmanuel, hermanos. Emmanuel, esto es Emmanuel.
Jesús está entrando a la casa de un pecador, de alguien que en la sociedad no era absolutamente bien visto. Esto es, hermanos, Emmanuel, Dios con nosotros. Y estando Emmanuel dentro de la casa del pecador Zaqueo, ¿no? Entonces existe la transformación. Y Zaqueo dice, Señor, si he robado, si le he quitado a alguien, lo devolveré, ¿no? Lo doy a los pobres. Y lo voy a devolver cuadruplicado, no me importa. Eso es transformación. Claro, hermanos, porque la parábola del fariseo y del publicano tratan de establecer este parámetro de decir que solamente cuando alguien es capaz de reconocer quién es, de reconocerse pecador, de reconocerse necesitado de Cristo, reconocer lo que somos, entonces somos capaces de ascender. Empezamos a crecer hacia Cristo, empezamos a vivir en Cristo, empezamos a parecernos a Cristo. Y entonces Cristo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el Emmanuel de Dios. El Emmanuel de Dios. Hay una parábola, hermanos, muy cortita, muy cortita. Y es la parábola del tesoro escondido. Bien, ¿alguien sabe dónde se encuentra esta parábola? Es una parábola que aparece solamente, hermanos, en el Evangelio de Mateo. Y fíjense algo bien interesante, hermanos, algo bien interesante. Solo es un versículo la parábola. A veces uno dice, ay, ¿yo cómo podría predicar sobre un solo versículo de la parábola del tesoro escondido? Mateo capítulo 13, versículo 44. Tenemos la parábola del tesoro escondido. Dice el versículo 40. Si alguien tiene, hermano, si quiere leerla, por favor, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Muy bien, muy bien. Ahora, como yo ya más o menos les expliqué, hermanos, cómo poder abordar este tipo de cosas, y ya hicimos toda una teología del Emmanuel, ¿no? Ahora, ustedes ya son unos expertos para encontrar la verdad espiritual acá. ¿Cómo entienden esta parábola en términos de espiritualidad? En el contexto que estoy hablando, ¿no? Yo estoy usando esta parábola y le estoy insertando en este concepto de espiritualidad desde abajo. ¿Dónde encajaría? O sea, ¿qué relación tendría esta parábola en este concepto de ideas? ¿Sí, Ricardo? Puede ser que cuando nosotros, porque nosotros no encontramos a Dios, sino que Dios nos escoge a nosotros, nos encuentra a nosotros encontramos, descubrimos ese tesoro con la espiritualidad desde abajo y desechamos todo lo otro que tenemos, nos deshacemos de todo lo demás para aferrarnos a este tesoro que encontramos ahora. Ok, gracias por compartir. Ajá. Vamos por ahí. Traten de usar, hermanos, un poco la creatividad, ¿no? Recuerden que, a ver, nosotros hemos pensado que las palabras de Jesús son muy serias y solemnes. Nada que ver. Realmente las palabras del Señor son muy creativas, son muy creativas, algunas muy chuscas, pero tienen mucha creatividad. Así es que usamos un poco eso. Melvin, ¿querías? Perdón. Sí, te pienso que como la parábola del versículo dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro
escondido en un campo. Bien sabemos que el reino de los cielos es donde mora Dios, ¿verdad? Y cuando dice que es semejante a un tesoro que se esconde en un campo, y sabemos que el campo es algo que donde hay muchas cosas, podremos decir vacas, bueyes y muchas cosas. Y dice que lo haya un hombre, y como bien sabemos que los hombres somos malos y pecadores y montones de cosas malas, ¿verdad? Y pues y el reino de los cielos, cuando lo haya en una parte donde moran muchas personas y animales, considero que eso baja hacia nosotros, y pues eso es lo poco que le podría hallar a esto. Ok, gracias Melvin, gracias. Has puesto un punto muy importante de reflexión acerca del campo, ¿no? Es muy interesante eso, muy interesante. Angie decía algo así como dar a luz, decía aquí en el chat, en lo que muchas veces no queremos dar a luz. Puede ser, sí. No sé si vos lo decís en el sentido de que porque está escondido no quiere salir a la luz. Puede ser parte de... ¿Alguien más, hermanos? ¿Qué relación mira entre la parábola del tesoro escondido, como se le dice, con la espiritualidad? Yo creo que, o sea, que el tesoro es lo que tenemos adentro de nosotros, porque al tener el Espíritu Santo es lo que toca nuestro corazón, y ahí es donde empezamos a dejar las cosas. Es como que el Espíritu Santo toca nuestro corazón lo que estamos haciendo mal o lo que tenemos que cambiar. Y dentro de nosotros, al mejorar cada día como persona, es ahí donde encontramos el tesoro que tenemos dentro de nosotros. Muy bien, muy bien. Por ahí va, muy bien. Por ahí va. Sí, Aaron. Sí, por ahí puede ser algo sobre los dones que nosotros podemos tener justamente dentro de nosotros para poder compartirlo hacia lo que es la iglesia o hacia un familiar o aquellas personas que están necesitando, ya que justamente el regalo se nos dio, que justamente es la gracia. Muchas veces hay dones dentro de las iglesias que justamente no se desarrollan y que están dentro de ese baúl, o sea, de regalos, nada más. Muy bien, gracias, gracias Aaron. Muy interesante apreciación, me parece muy, muy linda cómo lo enfocaste. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Marianela. A mí me llama la atención porque lo encuentra escondido en la tierra, en lo más bajo, en el lugar más profundo. Eso me llama la atención. Ahí va, por ahí va. Ya, Marianela ha tocado la puerta. Dante. Bueno, justamente eso también me iba a decir, pero también me llama la atención que se despoja de todo este hombre, de todo lo que él tenía, lo vende para abocarse a tener eso, ¿no? Eso es algo que lo impactó, que realmente lo contaminó, vamos a decir, a él, ¿no? Me llama la atención también del texto. Es muy interesante esa apreciación, ¿no? Donde dice, vende todo con tal de comprar ese pedazo de tierra, ¿no? Porque sabe que está ahí un tesoro allí. Ahora, en términos de espiritualidad, hermanos, más allá, insisto, los puntos de vista que ustedes han manifestado que son muy, muy buenos, ¿no? Pero en términos de espiritualidad, cuando nosotros hablamos, ¿no? Del tesoro escondido, estamos hablando básicamente de lo que planteamos en esta apreciación de lo que es el Emmanuel. Este tesoro es nuestro propio yo, ¿no? Es nuestro propio yo. Somos nosotros, la imagen que Dios mismo ha formado, la imagen que Dios mismo se ha formado de nosotros y que puede ser encontrada en el campo, bajo la suciedad de la tierra. Porque volvemos a lo mismo, hermanos. O sea,
el hecho de hablar de la tierra, ¿no? Tiene una connotación, no estamos hablando de oro, diamantes, piedras preciosas, estamos hablando de la tierra, ¿no? Como más o menos Melvin y Marianela platicaron, ¿no? Donde hay que cavar hondo y mancharse las manos si se quiere descubrir el tesoro bajo la tierra de nuestro corazón. Es decir, hermanos, que a veces hay que ir a lo profundo, hay que ir hacia a lo más bajo, ¿no? Aun cuando esto nos cueste ensuciarnos. Dios ya se ensució las manos formándonos. Lo estoy diciendo en el muy buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Estoy hablando en el sentido de que el Dios que se ha comprometido con su creación. Y ahora, la parábola del tesoro escondido es que el reino, ¿no? Es ese tesoro que somos nosotros, que está escondido, pero que para ir a él hay que cavar y hay que ensuciarse y hay que meter las manos y hay que ir más abajo y más abajo y más abajo, ¿no? De tal manera que no importando cuánto podamos ensuciarnos o sentirnos miserables, al final vamos a encontrar la esencia de la imagen de Dios que está en nosotros. Esto es lo maravilloso de esta parábola, que vamos a encontrar lo que se ha ido ocultando por nuestros pecados. La ropa sucia, que les platiqué en mi experiencia, ¿no? Debajo de esa ropa sucia había una silla, pero esa silla no se veía porque esa silla detenía toda la ropa. Cuando uno empieza a sacar la ropa, cuando uno la empieza a acomodar, cuando uno la empieza a lavar, cuando uno empieza, ¿no? a reconocer lo que somos, al final la silla se descubre. Al final la silla dice, yo no sabía que había una silla aquí abajo. Porque ¿saben qué, hermanos? ¿Qué es lo que sucede cuando alguien que no tiene una relación personal con Dios no descubre la imagen y semejanza de Dios que lo creó? No la descubre. Porque el pecado lo que hace es desvirtuarla. Y tener una relación personal con Dios nos permite descubrir esa imagen, aunque tengamos que cavar y aunque tengamos que ensuciarnos, y aunque tengamos que ir a lo más profundo, ¿no? Y tenemos que arreglar lo que haya que arreglar. Hay muchas personas, ¿no es cierto?, que están enojados con su papá, con su mamá, durante muchos años, ¿no? Muchos años. Le pasaba un poco a Martín Lutero, él no podía llamarle a Dios Padre porque la relación que él había tenido con su papá no fue tan buena. Entonces su relación con Dios estaba limitado a la experiencia que él tenía con su papá terrenal. Y entonces habemos mucho, ¿no es cierto?, que albergamos tanta bronca o tanto odio en nosotros, ¿no? Que hemos tapado eso con muchas cosas, ¿no? Pensando que nadie lo va a descubrir, o pensando que no importa, o pensando que ya fue hace muchos años, cuando en realidad no es así. Y ojo, tenemos un enemigo de nuestras almas, que es Satanás, que es especialista en hacernos recordar, ojo con eso. Si no lo arreglamos, Satanás siempre va a estar como acusador diciendo, hey, vos tenés algo por allí, ¿no? Vos tenés algo. Y entonces no nos hace sentirnos plenos. Nosotros tenemos que descubrir la imagen de Dios que hay en nosotros. Descubrir su imagen, su semejanza, su soplo de vida. Y entonces tenemos que cavar. Y tenemos que arreglar cosas que a veces no queremos arreglar, que no queremos enfrentar, que pasamos la vida, ¿no es cierto?, en pleitos, en enemistades, en odios, en problemas no resueltos. Y entonces no logramos descubrir la plenitud de la imagen de Dios en nosotros. Por eso esta parábola es sumamente importantísima entenderla. Necesitamos, como dijo mi querido Dante, vender todo y decir, ok, vale la pena descubrir la imagen de Dios en mí. Y si hay que cavar, pues vamos a cavar en el nombre del Señor y vamos a arreglarlo. Porque yo sé que Él está conmigo. Así es que dejo esta reflexión allí en términos de espiritualidad, ¿no?
que es una visión que podríamos ampliar y profundizar mucho más de cómo esto puede aplicarse a nuestra vida, ¿no? Y que para descubrir el verdadero tesoro de la vida, que es la imagen de Dios en nosotros, si hay que pagar el precio que hay que pagar, si hay que hacer lo que haya que hacer, si hay que arreglar lo que haya que arreglar, con gusto lo hacemos con tal de ganar a Cristo. ¿Ok? Muy bien. Como ya estamos, decimos aquí en Argentina, cancheros con esto, como ya le agarramos la onda, diríamos, ¿no? Ahora ustedes me van a explicar la siguiente parábola en términos de espiritualidad, que por cierto son también dos pequeños versiculitos que aparecen, ¿no? Así que vamos a ver. ¿Qué relación ahora tiene, hermanos, esta parábola de la perla de gran precio que aparece inmediatamente después del tesoro escondido, diríamos? Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, ahora versículo 45 y 46. ¿Alguien quiere leerlo? Por favor, si alguien me ayuda a leer estos dos versículos. También el reino de los cielos dado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Gracias. Muy bien, hermanos. Hagamos el mismo ejercicio. Quien guste opinar, con todo gusto. ¿Dónde vemos espiritualidad en esta parábola tan pequeñita, pero que también tiene una gran profundidad? Los que están viendo la grabación, bueno, también hagan su trabajo, porque a veces no lo hacen, esperan que otros, que otros contesten. Quien esté viendo la grabación, también póngale pausa un poco al video, ¿no es cierto? Vean el texto, medítenlo, den sus propias respuestas y bueno, después denle pause, denles continuar al video y van a saber un poco ya la respuesta, pero también hicieron ese ejercicio. Así es que invito a quienes vean después la grabación que hagan este ejercicio así, pausen el video, tienen esa oportunidad, hagan también la reflexión, elaboren sus propias conclusiones y después compárenlas con lo que vamos a después decir en la clase, ¿ok? Sí, Angie, perdóname, es Mateo, seguimos en Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46. ¿Alguien quiere compartir su conclusión? Dante. Claro, el texto dice que, por lo menos en mi versión, dice, había un comerciante que andaba buscando, ¿no? Habla de una persona que se movía, que buscaba algo, ¿no? Y cuando dice, buscando perla fina, y cuando la encontró, vendió todo también y la compró, ¿no? Veo esa disposición de moverse, de buscar, de interesarse, hablando de hoy que había que cavar y introducirse, ¿no? En eso de la profundidad del corazón, ¿no? De la tierra que dijo usted. Me parece a mí, ¿no? Gracias. Sí, Dante, muchas gracias. Gracias por la apreciación. Buenísimo. ¿Alguien más? Por ahí. A ver, Brenda y luego Mario. Bueno, como que puedo considerar a la perla como la vida eterna que Dios nos ofrece, donde nosotros sabemos que tiene valor para nosotros y dejamos todos nuestros intereses de lado, todas nuestro querer, digamos, vendemos todo eso para obtener esa perla, ¿no? que consideramos de muchísimo más valor.
Muy bien, muchas gracias. Un símbolo del reino, diríamos, ¿no es cierto? De la eternidad. Ok, buenísimo. Mario, creo que era. Sí, yo considero por ahí que lo que interpreto de eso es que una vez que encontramos a Dios o a Jesús, lo tenemos en nuestra vida, dejamos todo lo demás para seguirlo, ¿no es cierto? Vendemos todo lo que tenemos para comprar esa perla preciosa y seguir a Jesús, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Un poco lo que decía Dante, ¿no? O sea, uno es capaz de vender todo, como en la parábola anterior, para conseguir esa perla. Muy bien. El agua no está tibia, está fría. Aarón, vamos a ver si Aarón ya nos pone el agua en su punto para tomar mate. Bueno, y es mi punto de vista por ahí, el hecho de que yo creo que esa parábola habla que nosotros para Él somos como una perla, y en sentido Él vende todo y hace el sacrificio porque nosotros justamente somos comprados por su sangre. Como creo que la gran mayoría de nosotros sabemos que si es por fe y únicamente la salvación por fe, no por obras para que nadie se gloríe, sino yo creo que desde un punto de vista, Él da todo por nosotros, Él ya dio todo, ya somos aquellas personas que creen en Él por fe, son salvas, es mi punto de vista y por ahí lo veo desde ese punto. Gracias, Aarón, muy Porque amable. en cierta forma nosotros no podemos hacer nada, justamente dice que por eso la necesidad de predicar el Evangelio de Jesucristo, porque es justamente por Él la salvación, no porque yo pueda cumplir justamente la ley y todo, sino justamente por el sacrificio que Él hizo por nosotros, que podemos llegar a ser salvos. Ok, muchas gracias. Gracias, Aarón. Muy válido el punto de vista. Ok, vamos a escuchar una observación más. Ricardo. Bueno, yo con relación a lo que habíamos visto anteriormente, bueno, el que va buscando las perlas somos nosotros, ¿sí? Y vamos buscando y sacando eso que parecen que son perlas lindas, que son nuestras cosas que por ahí tenemos atesoradas y que le damos mucha más importancia cuando las vamos sacando, hasta descubrir justamente esa perla que es Dios. Entonces nos aferramos a esa perla nueva que tenemos interior, limpio, brillante, que ahora tiene una relación pura con Dios. Muy bien, muchas gracias, gracias. A ver, hermanos, miren, si se dan cuenta, todos nuestros conceptos son muy espirituales, todos nuestros conceptos. Porque parece ser que en esta experiencia de espiritualidad que tenemos con Dios, hemos desconectado nuestra terrenalidad en esta búsqueda de Dios. Y de manera consciente o inconsciente hemos querido tener este encuentro con Dios a partir desde una espiritualidad desde arriba. No quiere decir que nuestras respuestas sean malas, ninguna. Todas fueron muy acertadas y todas las suscribo, ¿no? Pero en términos de espiritualidad, nos hace falta siempre conectar nuestra terrenalidad, ¿no? Y reconocer lo que somos. La perla de gran precio, hermanos, esta parábola tiene una belleza impresionante en términos de espiritualidad. Porque cuando hablamos, insisto, que todas las respuestas que ustedes me dieron es correcta, pero fíjense que perdemos de vista un elemento sumamente importante en lo que tiene que ver con la espiritualidad. Las perlas se producen dentro de las conchas, ¿no es cierto? Todos sabemos, hermanos, que las perlas no es otra cosa más que en estos crustáceos entra una pequeña arenilla entre el caparazón, ¿no? de las conchas y resulta, hermanos, que
se adhiere esa pequeña arenilla a los músculos de la, por una arenilla, claro, porque esa arenilla que entra, ¿no es cierto?, se forma y le provoca dolor. Le provoca dolor. Y a partir de este proceso, hermanos, ¿no? Mientras se va formando, va provocándole dolor a la concha, le va provocando un malestar. No es lindo para ella. Nosotros vemos la perla y decimos, wow, qué hermosa, y miramos la perla, pero no miramos el proceso que ésta tiene para su formación. Jesús sabía cómo se formaban las perlas, ¿no? Por eso, en términos de espiritualidad, la perla es signo de la presencia de Cristo en nosotros. La presencia de Cristo en nosotros. La perla, hermanos, se forma en las llagas del molusco y le causa mucho dolor. Es imposible descubrir el tesoro sin poner los dedos en nuestras heridas, en nuestras llagas. Es imposible. Esta parte, ¿no?, de cómo esta perla tiene este proceso de formación que no es natural del molusco, sino que es por algo que le entra y que se adhiere a sus músculos y que no es propio de ella, ¿no? Pero que al final se convierte en algo valiosísimo, que para nosotros es una perla de gran valor, siempre viene del dolor. Por eso es que nosotros no podremos descubrir el tesoro sin poner los dedos en nuestras heridas. Pero la herida, hermanos, que a veces nos provoca el haber fallado a Dios, el dolor que nos provoca el que otros nos hayan lastimado, el dolor que nos provoca el hecho de que nosotros lastimemos a otros, ¿no es cierto?, a veces nos impide vivir esa vida plena. Pero la herida en esta parábola es mucho más que el punto de contacto con algo nuestro. Es algo mucho más, es algo más que tiene que ver con nosotros, que nos provoca dolor. La herida, límite de nuestras posibilidades y momento final en que ya no queda más remedio que rendirse. La herida, hermanos, nos coloca en el plano de decir, no podés más, tenés que rendirte. Cuando uno dice, no, ya va a sanar, ya va a sanar, ya va a sanar, la herida no va a sanar. La herida tiene que tratarse, ¿no? La herida tiene que tratarse. Es el punto en donde uno tiene que rendirse, es el punto y momento en que puede nacer a partir de tener claro cuáles los alcances y los efectos que han tenido estas heridas en nosotros, que pueden hacer una nueva relación con Cristo y sentir nuestra total dependencia de Él, que puede tocar y curar nuestras heridas. La perla es la presencia de Cristo en nosotros, que se va formando y que a veces, hermano, nosotros para llegar a disfrutar esa vida plena, ¿no es cierto?, debemos dejar que Él toque nuestras llagas, que Él trate con nuestras heridas. Y muchos no queremos eso porque nos duelen. Porque nos duelen, pero no hay otra manera. Si Cristo no trata con nosotros, si Cristo no trata nuestras heridas, estas no van a sanar nunca. No van a sanar. Y solamente de una herida bien sanada, y solamente de un dolor que quebranta y que rinde a la persona, es como pueden hacer algo tan bello, tan valioso, tan maravilloso, como la perla preciosa, que en este caso sería una nueva relación con Cristo. Una total dependencia de Cristo. Cuando dejamos que Él trate nuestras heridas, que Él las toque, que Él las cure, que Él pueda verdaderamente, ¿no es cierto?, entrar y decir, Señor, esto es el dolor que traigo, este es el quebranto que traigo, pero necesito que sane porque ha sangrado durante muchos años. Ha sangrado durante muchos años. Y una vida heridas, hermanos, con heridas no tratadas, no se pueden alcanzar espiritualidades plenas.
no se puede alcanzar espiritualidad plena. Las heridas tienen que ser tratadas y curadas y tocadas y superadas. De tal manera que solamente como en el molusco queden las cicatrices cuando se les trae la perla, pero es eso, solo una cicatriz y nada más. ¿Ok? Entonces, esto es algo muy lindo que también dejo ahí en la mesa para seguir reflexionando cómo el Señor tiene que tratar con nuestros quebrantos, con nuestras heridas y cómo nosotros tenemos finalmente que rendirnos a Él. Si no, no hay vida espiritual plena. No la hay. No la hay. Muy bien. Un minutito para alguna reacción y después vamos al receso. ¿Qué les plantean estas parábolas que hemos visto? ¿Qué les plantea el Emmanuel? ¿Qué desafíos les provoca? ¿Alguien quiere compartir? A veces el silencio me preocupa porque a lo mejor siento que no se entendió lo que yo quise explicar, hermanos, pero si necesitan que vuelva a explicar, con todo gusto, ¿eh? Eso tienen que decirlo. ¿Mario? Sí, lo que me plantea a mí es que sí necesitábamos estas clases porque nos hace falta aprender mucho. Gracias, Mario. Sí, sí. Mi camino de espiritualidad, Dios me ha desafiado mucho y la verdad que por eso yo les decía que todos los alumnos sí o sí tienen que cursar esta materia. Gracias, Mario. ¿Alguien más? La verdad que me tocó mucho porque muchas veces me sentía así, o sea, como que es una piedra preciosa y Dios me va puliendo. Y muchas veces me tocó pasar momentos duros, pero que eso me ayudaron a ser una persona más humilde y a cambiar cosas que tenías que cambiar. Gracias, Leonora. Gracias, sí. Porque un camino de una espiritualidad plena, hermano, siempre nos va a llevar a ese descubrimiento de cosas que uno pensaría que no son importantes, pero cuando Dios se encarga de sacar a flote todo lo que hay en nuestro corazón, nos damos cuenta que sí es importante y que eso muchas veces estorba para encontrar la imagen de Dios que hay en nosotros. Muy bien. Si no hay alguien más, vamos a ir al receso. Vamos a tomar 10 minutitos de receso y volvemos, si no mal recuerdo, con las dos alusiones y con eso vamos a terminar esta clase de espiritualidad desde abajo que tiene que ver con dos eventos importantes, el nacimiento y el bautismo de Jesús. Y vamos a ver si encontramos espiritualidad allí en esos dos eventos. ¿Ok? Bien, hermanos, tomamos 10 minutitos de receso.